Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. El vídeo de hoy es una continuación del vídeo de la semana pasada en el que os contaba un poco qué me planteo para el 2023 y pues también os decía que aunque en el 2022 no haya cumplido muchos de los propósitos que me puse, pues yo sigo poniéndome propósitos, sigo haciéndome propósitos, sigo intentando, pues con esa analogía que os decía de mi profesora de matemáticas, de si lo que le pides a tus alumnos es esto, y quieres esto, pues tienes que pedirle más, ¿no? De lo que quieres que obtengan, para que así lleguen a eso que tú quieres. Pues eso mismo voy a seguir yo haciendo como filosofía de vida y mantra de vida, ¿no? Que os decía en el vídeo pasado. Entonces, como es más probable que alguien cumpla un propósito, una resolución de año nuevo, si la comparte, o sea, la probabilidad al parecer es como que medio se dispara, es más importante traquearlo que compartirlo, es decir, hacer un seguimiento y demás, pero compartir ese propósito, esa intención, también ayuda bastante a cumplirlo. Así que yo me he hecho aquí una infusión, un rooibos, nada de teína, barra cafeína, que es por la tarde y yo si no, no duermo. O sea que sin nada excitante. Y os voy a ir contando cuáles son los libros que están dentro de los 3 retos que os comenté en el vídeo anterior. Recordando, los retos son pues el 200 libros, 200 países, en Empieza por Leer Club Literario, es decir, participar en y terminar los libros de todas las lecturas conjuntas que vaya planteando durante el año. Por otra parte, pues un reto de Volviendo a, es decir, esos autores que me han gustado, que he visto en el chat en directo que tuvimos en la emisión del vídeo de los propósitos, que es algo que no solo me ocurre a mí, sino que a muchas de vosotros también os pasa, ¿no? Que aunque descubráis un autor que os gusta, pues quizá luego queda acaparado vuestro tiempo por seguir descubriendo, ¿no? Y no volvéis quizá tanto como os gustaría a ese autor o autora, ¿no? A mí me pasa, lo tengo identificadísimo, que es algo que me sucede porque soy una ansia viva y quiero conocer, pero bueno, también está bien profundizar. Entonces, de ahí viene ese reto Volviendo a. Ahora os cuento quiénes son estos 10 autores y qué libro tengo en el punto de mira de cada uno de ellos y por qué los quiero leer. Y por último, y no menos importante por supuesto, de hecho quizá es el más importante, quiero quitarme de encima esos libros que llevo arrastrando desde hace pues algunos casi 2 años que tengo empezados y que considero que no los he abandonado, es decir, son libros que quiero leer, pero que sencillamente en la mayoría de los casos cuando me he puesto a leerlo pues o no tenía tiempo o emocionalmente no estaban en mi onda, con lo cual pues dije, oye, a mí lo que leo aquí me gusta, pero no me cuadra ahora mismo, con lo cual lo dejo en stand-by. Entonces mi intención es también hacer una limpia de todos esos libros y decidir de una vez por todas si los termino y terminarlos, o sea, no solo decidirlos sino terminarlos, o decidir, esta vez sí, abandonarlos y hacerlo, ¿no? Y decir, bueno, ya está, no eres para mí y ya está, y no pasa nada, ¿no? Vamos a empezar por el de los 12 países, ¿no? Que es un reto pues, que es mensual y como conocéis la mayoría de vosotras seguramente, y si no, pues os invito a que paséis por la lista de reproducción del club de lectura, Empieza por Leer Club Literario, leemos un libro de cada país del mundo elegido por votación en lectura conjunta a través de Telegram, hacemos comentarios prácticamente diarios y en fin, vamos reflexionando bastante acerca de el otro país, ¿no? Y vamos informando un poco también sobre la historia, la cultura y demás. En este caso, la plantilla que os enseño ahora mismo, porque os voy a enseñar las plantillas que he hecho, pues tiene ya marcado el primer libro que leímos, que fue para Túnez, que fue El temblor de la falsificación, de Patricia Highsmith. Ya os contaré qué me ha parecido. Y en el caso de Túnez, pues no encontramos un autor o autora originario de Túnez, con lo cual pues tuvimos que recurrir a un libro que estuviese enmarcado en el país, ambientado en el país, y este fue el elegido entre los 2 que os propuse. El siguiente libro que vamos a leer va a ser para Paraguay, que vamos a leer Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, y el siguiente país que tenemos definido es Tailandia. Si tenéis alguna recomendación de Tailandia, por favor, decídmelo, gracias, os lo agradezco en el alma.
Entonces, esta plantilla pues la iré rellenando según vaya avanzando el año, con lo cual esta es sencilla de explicar. En el segundo puesto de retos son el Volviendo a, que como os decía son 10 autores. Os voy a ir diciendo sin ningún tipo de orden en particular, ¿vale? Simplemente pues me he descargado la plantilla que me había generado y digamos que se ha descargado de forma aleatoria y yo de hecho los puse de forma aleatoria. La primera que aparece aquí es Daphne du Maurier, que ya estoy leyendo el libro que me planteo leer. El año pasado leí Mi prima Rachel, que me maravilló, 5 estrellazas para mí, o sea, me parece una fantasía de libro. Creo que mezcla todo lo que tiene que tener un gran misterio y es pues una psicología de personajes como muy desarrollada, muy profunda, el misterio planteado a cada página casi y desvelando poco a poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y hacerlo desde un narrador del no te fías, ¿no? Del todo de ese narrador, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Un misterio. Y por último, pues yo terminé muy contenta con el final, no os digo más cosas, con lo cual pues para mí todo perfecto y ágil, en fin, de estos libros que devoras, ¿vale? Y entonces pues este año me planteé leer Rebeca, voy por el 75% del libro aproximadamente. El hecho de tenerlo en papel me está haciendo ir un poquito más despacio y como lo tienen en el biblio, pues digamos que yo antes de ayer me lo presté pues para darle el último empujón porque lo estoy leyendo con unas amigas y van a terminar antes que yo, pero bueno, no pasa nada. Me está gustando mucho, mucho. Vamos a la siguiente autora que quiero, pues digamos, revisitar, que es Elif Shafak. El libro que leí de ella fue La bastarda de Estambul y lo leímos en Empieza por leer Club Literario en 2021 para el país de Turquía. Fue un gran viaje, es un libro pues muy sensorial, gran parte del valor que pienso que tiene Elif Shafak, que es en la forma de transmitir sensaciones, emociones, olores, sabores. O sea, es como muy táctil todo, ¿no? Y entonces, pues después de esa buena experiencia con la bastarda de Estambul, que habla mucho sobre los lazos de sangre, sobre el reencontrarse entre culturas cuando entre ellas ha habido un conflicto pasado, en este caso trata un poquito el tema del genocidio armenio, y bueno, pues fue un libro como que, bajo mi punto de vista, muy completo y una gran lectura. Entonces, este año quiero leer El arquitecto del universo, también lo tengo empezado. Yo queriendo terminar libros y me pongo a empezar. Lo tengo empezado y llevo poquito pues porque se me echó un poco el tiempo encima y decidí darle prioridad a Rebeca y a El temblor de la falsificación, que eran las dos lecturas conjuntas que tenía activas, y dejar este un pelín más en retaguardia, pero en cualquier caso pues me pondré a ello en cuanto termine Rebeca, porque al fin y al cabo como son 10 libros los que aquí planteo, 10 autores, pues digamos que tengo que ir más o menos a uno por mes, ¿no? De hecho, creo que son 11 libros, 10 autores, 11 libros, porque hay un autor del que hay dos. El siguiente autor que tengo muchas ganas de volver a él y demás es Stefan Zweig. Este año nos vamos a hartar, pero hartar de ver ediciones de Stefan Zweig. Llevamos poco de año y ya han salido un montón y se han anunciado otras nuevas con esta liberación o liberación, puede ser que se diga así, liberación de los derechos de autor de este autor austríaco y pues digamos que muchas más editoriales tienen acceso a lo que hasta ahora ha tenido acceso acantilado. Hago una pausa. Entonces, yo de Stefan Zweig tengo un tomo gigante que se ve ahí de acantilado con todo, todas no, pero una parte no despreciable ni mucho menos de novelas cortas, son muchísimas y están ahí recopiladas. No es un libro excesivamente cómodo, pero sí que, bueno, pues era rentable en cuanto a que tiene muchas novelas y que pues juntándolas todas en ese megatomo pues sale bastante bien de precio, ya digo, en relación a el concepto. Entonces, no voy a leer ninguna de las que hay ahí a priori, pero ya he leído 3 libros suyos que no están en ese tomo. Bueno, una sí que está. El primer libro que leí de él fue Novela Ajedrez, que es la que está en ese tomo, que es una novela corta sobre
totalitarismo, sobre el cómo entrar en la mente de los demás, sobre tortura. Es un libro que creo que da mucho para lo corto que es. Creo que Zweig es un poco así, muy intenso, muy eficiente a la hora de transmitir, emocionar, informar, todo ello, ¿no? Y de una forma como muy... es que no es accesibilidad porque no es ese el concepto, pero digamos que con poco consigue mucho, ¿no? Y eso, no sé, yo es algo que valoro mucho. Luego leí dos biografías escritas por él, son biografías noveladas, pero realmente tienen como ese punto de vigencia histórica, ¿no? Y son dos libros que leí en las lecturas conjuntas de la pecera de Raquel y que disfruté muchísimo. Uno fue pues, María Antonieta, que hasta ahora es mi libro favorito de Stefan Zweig, y otro fue pues, María Estuardo. Tengo empezado desde hace mucho, con lo cual este libro sería pues, para los dos retos, tanto el volviendo a como terminando, yo misma haciéndome, pues no son trampas, sino, bueno, poniéndome dobles objetivos para que sea más fácil. Entonces tengo empezado desde hace mucho tiempo Momentos Estelares de la Humanidad. Son capítulos individuales. Quiero decir que siguen una línea temporal únicamente, no están excesivamente relacionados entre ellos, con lo cual pues se puede leer como cuando quieras, como quieras, en el orden que quieras, de hecho. Y entonces tengo leídos unos cuantos, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuántos tengo leídos, pero sí que me gustaría este año pues terminar este libro con pequeños ensayos históricos o fotografías históricas de hechos que Stefan Zweig consideró que eran pues, muy relevantes a nivel histórico, ¿no? Creo que es un gran escritor de historia. Quizá no tengo una representación muy grande de cómo es como novelista, pero desde luego a la hora de escribir historia, pues para alguien que conoce poco la historia como soy yo, ¿vale? Eso es importante, pues me parece que lo hace de una forma pues brutal. De Stefan Zweig nos vamos a Claudia Piñeiro, que es otra de las autoras a las que quiero revisitar durante este año, probablemente en verano. De ella ya he leído Las viudas de los jueves, Catedrales y Betty Boo, cada una en un verano de los últimos 3. Digamos que es una autora que a mí me evoca un poco al verano, no tanto porque sus libros sean como muy sencillos, sino porque creo que está un maravilloso equilibrio entre accesibilidad y no necesitar estrujarte el cerebro para leerla y una reflexión social brutal en cada uno de sus libros, ¿no? Digamos que es muy incisiva con los temas que trata en sus novelas, ¿no? Quizá en la que menos he visto esa crítica, aunque está, es en Betty Boo, pero igualmente está presente, ¿vale? Quizá no tan evidente o quizá no tan incómodo como ocurre en Catedrales, que es tremendamente incómodo. No os voy a decir de qué va ninguno de ellos porque puesto que son libros que tienen cierto halo de misterio, o sea, no es un gran misterio, pero tienen un halo de misterio, pues no os voy a desvelar nada. Entonces, ¿qué libro quiero leer ahora? Pues quiero leer Elena sabe. No he leído nada de la sinopsis ni nada. Yo ya con Claudia Piñeiro tengo experiencia suficiente como para fiarme de cualquiera de sus libros. Quiero decir, no necesito saber de qué va para querer leerlo. No sé si me explico. Creo que eso es un punto en el que de alguna forma pues ya has pasado por esta fase que digo de que ya conoces al autor o autora y ya quieres leerlo todo, ¿no? O sea, hay veces que eso sucede con un libro únicamente. Tengo un vídeo sobre autoras de las que lo quiero leer todo y que eso me ha sucedido con un único libro leído de ellas. Y hay veces pues, que necesitas alguno más, ¿no? Yo creo que con Claudia Piñeiro fue un poco amor a primera vista con Las viudas de los jueves, con lo cual pues tampoco hay que darle mucha más vuelta. Siguiente autor. Nos vamos a un clásico español. Durante el 2022 he dejado muy de lado los clásicos. Ya lo he dicho en bastantes ocasiones, no es un género en el que me sienta excesivamente cómoda, luego los leo y los suelo disfrutar y no disfrutar, o sea, quiero decir, como cualquier libro de cualquier época, o sea, incluso me ocurre con la contemporánea, o sea, creo que no es una barrera
por la época, ¿no? Entonces, pues quiero volver a leer algún clásico y he pensado en leer a Benito Pérez Galdós de nuevo, que me encantó con Fortunata y Jacinta, con ese humor tan inteligente. Yo me reía a carcajadas y con esa forma de caricaturizar a muchas personas, ¿no? Y a la vez hacer una narración brutal a nivel histórico, ¿no? Creo que es una... no hay que comparar, ni mucho menos, pero creo que es una de las grandes ventajas de leer Fortunata frente a leer Los Miserables, el cómo está integrada la historia, el ensayo, las reflexiones en la propia trama. En Fortunata y Jacinta esa integración es maravillosa y en Los Miserables pues no, ¿vale? Podría ser como libros distintos, podrían separarse en tomos distintos y decir, vale, esta es la historia, esta es la trama y esto es todo lo demás, ¿no? Esto es la reflexión histórica, el tratado histórico en algún caso, ¿no? Incluso pues eso, a nivel ¿cómo estoy yo hoy? Que no me salen las palabras, a nivel incluso pues filosófico, ¿no? Y en Fortunata y Jacinta pues todo está integrado y es como mucho más orgánico, diría. Total, que a mí me cautivó ahí, pero es que yo antes de leer Fortunata y Jacinta, pues hace unos años leí Misericordia y no me gustó nada, o sea, me pareció tan triste todo, pero aparte es como que me pareció que se regocijaba un poco en la pobreza, ¿no? Que probablemente tiene su sentido y seguro que yo ahora leo Misericordia y lo aprecio mucho más, pero es que lo leí con 16 años y no sé, quizá no tenía yo ciertas sensibilidades desarrolladas, ¿vale? Pero no voy a releer Misericordia, sino que lo que voy a hacer va a ser leer Marianela. Me apetece mucho, creo que puede ser un buen híbrido entre Fortunata y Jacinta y Misericordia. No sé por qué tengo yo esa idea, pero bueno, me da la impresión de que puede ser una mezcla de ambos y por eso pues he seleccionado este libro. Luego haré lo que me dé la gana, o sea, tenedlo claro, pero bueno, yo planteo cosas. Una autora española también que me encanta es Luisa Carnés, gran desconocida dentro de La Sin Sombrero, pero incluso dentro de La Sin Sombrero también está, pues digamos, marginada dentro de ese grupo de creadoras, ¿no? De artistas, porque la mayoría de ellas, o bueno, la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, menos Luisa Carnés, eran aristócratas, pertenecían a una clase acomodada, habían recibido una educación y demás, y Luisa Carnés, sin embargo, era obrera, no había ido al colegio, fue autodidacta y pues bueno, por ejemplo, en sus obras se ve mucho que se denuncia pues la situación de la mujer obrera, también el trabajo infantil, ¿no? Y entonces dos libros que he leído de ella son pues Tea Rooms, en el que se habla pues más eso de la situación de la mujer obrera adulta en todas sus ambivalencias, y en Natasha, que también lo leí hace pues relativamente poco, se aborda más ese tema del trabajo infantil y un poco de la incorporación de las mujeres obreras en la vida marital, ¿no? O sea, digamos que sí que hay un cruce entre estos dos libros, pero son bastante diferentes. De hecho, es que, bueno, pues Natasha fue de los primeros y Tea Rooms, pues no. Entonces, ahí se nota, ¿no? El avance, digamos. Y el libro que quiero leer es Rojo y Gris, que es una antología de cuentos que tengo empezada, con lo cual pues también pertenece al otro reto, pero que los empecé hace mucho y, bueno, mucho, en 2021, y no recuerdo ninguno de los cuentos, o sea que supongo que leí uno o dos como mucho y no los recuerdo. Vamos a pasar a un autor que he conocido este año, 2022, y es Brandon Sanderson. Yo pues quería probar a ver qué pasaba y pues tuvo que pasar, me gustó mucho. Leí El Imperio Final con unas amigas y vamos a leer durante este año, si todo va bien, El Pozo de la Ascensión, que es la segunda parte de la trilogía de Nacidos de la Bruma, y El Héroe de las Eras.
La verdad es que tengo bastantes ganas de empezar con El Pozo de la Ascensión, que es el segundo, porque bueno, digamos que el primero, el final, no es súper cerrado, entonces pues tengo, pues ya sabéis, curiosidad. Después tenemos a, por supuesto, Natalia Ginzburg, de la cual leí Me casé por alegría, que es una obra de teatro, es una sátira de teatro del absurdo, muy divertida, sobre, os tiene que gustar el humor del absurdo, ¿vale? Sobre la institución del matrimonio en Italia, ¿vale? O sea, el matrimonio en Italia. Y luego leímos Léxico familiar, que fue la primera lectura conjunta que hicimos en Empieza por leer Club Literario para el País de Italia, y a mí me encantó muchísimo, me reí mucho, sentí dolor cuando fueron desapareciendo personas de la vida de Natalia Ginzburg, y es una especie de autobiografía. O sea, es una autobiografía, pero ella no está, ¿no? Ella se define a través de los demás, a través de lo que vive con los demás, a través de lo que piensan los demás de ella. Y digamos que ella pide, de hecho, en el prólogo, que se lea como una novela, aunque sea una autobiografía. Y entonces, pues, hace relativamente poco, me compré en papel Domingo, relatos, crónicas y cuentos que edita Acantilado de Natalia Ginzburg, y pues quiero leerlo este año, a ser posible. Otra autora por la que siento, ¿no?, admiración es Irene Nemirovsky, de la cual leí El baile, Jezabel y El caso Kurilov. Tres novelas muy distintas entre ellas, en las que lo que impera es la capacidad de generar psicología de los personajes, ¿no? La capacidad de generar personajes con muchas capas, con evolución, y a veces lo hace en una extensión muy reducida, como ocurre en El baile. Creo que es una buena forma de iniciarse con la autora. Leéis El baile, si os cautiva, seguís con ella, y si no, pues no. O sea, creo que que posiblemente sea un libro bastante pasa no pasa, ¿no? Para saber si continuar con la autora. En mi caso está claro lo que ocurrió, ¿no? Y entonces este año, entre lo que hay traducido de ella, que es bastante porque quiero leerla en español, voy a leer, o me planteo leer, luego ya digo, igual cambio por otro libro porque me venga mejor, este ya he visto que está en eBiblio, El maestro de almas, pues eso, de esta autora, de Irene Nemirovsky. Luego pasamos a otra autora que me cautivó con un solo libro y que tengo muchas ganas de seguir leyendo, pero que todavía no he encontrado el momento. Llevo 25 minutos hablando, o sea, persianas. La autora en cuestión, creo que lo acabo de decir, es que me he puesto nerviosa al verlo de los 20 y tantos minutos, es Leila Guerriero, de la cual leí Teoría de la gravedad, que son crónicas que ella ha ido escribiendo en El País y que están aquí recopiladas, creo que con bastante gusto, en un orden bastante bueno, y me gustó mucho este libro. Entonces, de ella llevo tiempo queriendo leer Los suicidas en el fin del mundo, pero no es un libro excesivamente sencillo de encontrar, y no sé, quizá es un tema que ahora mismo me resulta un poco sensible, ¿no? Entonces, pues voy a optar por un libro que va a ser más accesible para mí, incluso en longitud. El libro en cuestión es La otra guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Y esos serían los libros que quiero leer de autores que ya conozco, para profundizar un poquito más en ellos. Os cuento rápidamente los 12 libros que quiero terminar durante el 2023, que arrastro de años anteriores, incluido 2020, creo. Sí, muy fuerte. Voy a hacer un repaso bastante rápido, ¿vale? Porque digamos que como son libros que ya tengo empezados, pues sí que os podría contar un poco más, pero tampoco veo el sentido en este vídeo, ¿no? Ya hablaré de ellos cuando decida si los abandono o si continúo con ellos. El primero es
La inquilina de Whitfeldholm, no me matéis, sencillamente pues leí 3 capítulos, con lo cual considero que lo tengo empezado, y es que se me echó el mundo encima y no pude seguir con la lectura. Era una lectura conjunta y ya me descolgué tantísimo que dije, ¿para qué voy a seguir? ¿No? Y como esto ocurre en bastantes de estos libros, voy a utilizar el término me descolgué en adelante y ya así pues queda esto resumido. También tenemos, sí. Es que en verdad igual no pasa tantas veces como yo pensaba. También tenemos Rojo y Gris de Luisa Carnés, que os acabo de comentar, Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, que os acabo de comentar. Y luego tenemos Tienes que mirar de Ana Starobinets. O algo así, es que la imagen es como muy pequeña y no veo las letras de la cubierta preciosa de Impedimenta, y este libro es que es muy duro a nivel psicológico, ¿vale? Muy duro, porque habla de una muerte de un bebé, o sea, horrible, ¿vale? Horrible. Entonces, pues yo lo empecé a leer, no llevo mucho, pero dije, yo ahora mismo no puedo leer esto. Abandoné Hamnet porque pues me agobié con todo y tal, y tampoco es que sea un libro hiper amable, aunque lo que leí me gustó mucho, y me pasó parecido con Ritos funerarios de Hannah Keng. También me estaba gustando mucho, pero es que también de alguna forma como que encontré paralelismos entre Hamnet y Ritos funerarios. No sé si os pasa que a veces leéis 2 libros en paralelo y aunque a priori no se parezcan, resulta que se parecen, ¿vale? O sea, no sé, había como paralelismos que yo veía constantemente. Más libros que tengo arrastrando del año pasado. Bueno, este en realidad es también de 2000, no, este es de 2021, o sea, no es del año pasado, es del anterior. Es Correo literario de Wisława Szymborska, porque es un libro en el que se recogen respuestas que ella daba en esta revista a escritores noveles que le pedían consejo, le pedían consejo. Y es muy divertida porque les pega unos zascas que alucináis, pero que alucináis. Lo que pasa es que al ser fragmentos así como un poco inconexos, pues se hace un poco difícil como tú sentarte y ponerte a leer eso así de seguido, ¿no? Para mi gusto hay que ir distribuyéndolo en el tiempo, quizá no tan alargado como yo he hecho, ¿no? Pero mi intención es terminarlo este año. También tengo empezado El último deseo del diablo de Asun Martín. Pues nada, sencillamente igual, pues me agobié con 1000 cosas y pues lo dejé en stand-by. Me descolgué, que es el término que he definido para esto. Casas vacías de Brenda Navarro lo estaba leyendo yo sola, pero es que me superó la situación, pues igual que me pasó con Tienes que mirar, o sea, igual, me superó. También me superó la situación con Mapocho de Nona Fernández, porque bueno, mi abuela se acababa de dejarnos y aquí no había más que muertos, y vengo a hablar de los muertos y que si te aparecen por la noche en sueños, y en fin, pues yo no podía leer esto, como comprenderéis, y entonces pues decidí dejarlo en stand-by. Tengo ganas de volver, me gusta mucho Nona Fernández, y en el grupo gustó mucho este libro porque fue la lectura conjunta para el país de Chile y gustó mucho. O sea, que sé que es un libro que tiene pues potencial y unos grandes ingredientes para que a mí me guste, y sencillamente pues yo no estaba para eso, ¿no? Y luego, por último, pues 2 libros, El Palacio de Hielo y Mariana, de Trotalibros, que no es por nada, sino pues sencillamente, de nuevo, con Mariana me descolgué de una lectura conjunta, y con El Palacio de Hielo pues es que lo tengo en papel y no tengo adherencia a leer en papel, y la edición es tan bonita que me da pena transportarla, entonces solamente lo leo en casa y digamos que está un poco aparcado. Entonces, estos son todos los libros que yo pretendo leer durante el 2023. Por favor, deseadme suerte, os lo agradezco en el alma, porque esto es un gran reto, todo esto. Es que ya si os ponéis a echar las cuentas son más o menos los libros que yo leo al año, yo creo. O sea, ya os digo que a mí es que, bueno, ya está. Esto es lo que yo me planteo, ya veremos qué sale. El año que viene hacemos revisión. El año pasado hice un vídeo parecido a este, con esa famosa lista de 12 libros que me contentaría con leer 6 de ellos. Bueno, pues leí uno solo. O sea que como el augurio, como eso sea la norma, mal vamos. En fin,
Contadme qué libros son esos que tenéis ganas de leer sí o sí, bajo ese concepto de sí o sí, bajo ese concepto de eternos pendientes. Muchas gracias en el alma por llegar hasta este punto del vídeo, que sé que habrá sido largo, y por estar siempre aquí y por la participación en comentarios y demás. En fin, 1000 millones de gracias de todo corazón. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os deseo unas muy, muy felices lecturas.